el primer acercamiento que tengo en ese sentido y consciente, si es que se puede hablar de conciencia cuando tienes 6 años, pero fue a esa edad de 6 años. Y fue porque nosotros, al morir mi padre, fuimos a vivir a casa de mi abuela. Ahí estaba una tía muy querida mía, que se le ocurrió empezar a tomar clases de guitarra, porque le gustaba cantar a ella y a mi otra tía, su hermana. Les gustaba cantar y armonizarse, pero ninguna de las dos tocaba. Entonces, esta tía decidió empezar a tomar clases de guitarra. Para ello se mandó a hacer una guitarra muy bonita, como eh, para una mujer, es decir, una guitarra un poco más pequeña de lo normal. Y empezó a tomar clases con un maestro. Entonces, yo presenciaba esas clases ahí medio desde fuera, y la verdad es que desde el principio se me hizo que la guitarra era una cosa poca madre, así, poca madre. Y me llamó muchísimo la atención, o sea, como te digo, como le puede llamar la atención eso a un niño, casi como un juguete o como un aparato ahí maravilloso e infinito que me atrajo muchísimo. Y puedo decirte que desde ahí me interesa, así de manera fuerte. Repito, con la conciencia que puedes tener a esa edad, ¿no? Y ya después, desde ahí empecé a acercarme un poco a la guitarra. Ella me regaló una después, cuando dejamos de vivir ahí. Y con esa guitarra empecé a aproximarme un poco a la música. Vi un poco después, ya en la primaria, los últimos años de la primaria, como que me empezaba a gustar el rock, lo que se veía en la radio, etcétera, y con los amigos. ¿Cuál fue el primer grupo que te voló la cabeza? Los Doors, y también estaban muchos grupos padres en esa época, la verdad, que sonaban en la radio. Era un momento muy pasado, poquito después de que terminaron los 60s, pero todavía en el radio se escuchaba mucha música de esa. Era un momento padre porque los grupos más conocidos también eran los más padres, es decir, los Beatles o Hendrix o los Doors. No solo eran los grupos más conocidos, sino también eran los más padres, cosa que no necesariamente sucede ahora. Creo que ahora sigue habiendo música padre, por supuesto, pero no está tan en la superficie. A veces hay que rascarle un poco, pero en esa época todo eso sonaba en el radio y la verdad era fabuloso poder estar escuchando todas esas cosas. Entonces ahí como que hice la conexión. La guitarra tiene que ver con esto también, o sea, por ahí hice la conexión. Y ahí fue como un segundo momento donde hice como el match entre esa otra cosa que me gustaba, las dos cosas que me gustaban, y creo que a partir de ahí sí ya realmente ya nunca me moví. ¿A qué crees que se deba que en ese momento pasaban tan buena música en la radio? ¿Crees que tenían mejores gustos los programadores? Porque luego está la teoría de que recordamos solo a los buenos grupos porque ya pasaron por el filtro del tiempo, ¿no? Pero tú dices que se escuchaba, la mejor música era la música popular. ¿Había mejor gusto en los programadores? ¿Había más demanda en los escuchas? ¿O qué crees que se debía? No, los programadores lamentablemente no tienen mucho que ver ahí, y su gusto menos. Yo creo que lo que pasa es que todo esto fue tan nuevo en los 60s, fue una irrupción como de creatividad muy contundente, y por todos lados, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, surgían todo el tiempo propuestas nuevas. Y como los Beatles tuvieron un éxito gigantesco a nivel comercial, acuérdate que ellos fueron rechazados por varias disqueras. Y de pronto esas mismas disqueras que los rechazaron dijeron: oye, pero no es posible que dejamos ir un negocio así. Lo que pasa es que no lo vimos, claro que no lo vieron. Entonces, ni vieron lo que podría seguir. Entonces, en un principio creo que los grupos sorprendieron a la industria en el sentido de que llegaban con propuestas que los programadores o las gentes de las disqueras no sabían si eran buenas o malas.
No, pero no se querían perder de otra posibilidad. Es decir, a lo mejor este Jim Morrison es otro, y los Doors son otros Beatles, ¿no? O a lo mejor este tal Hendrix, este negro que hace ruidos con la guitarra, pues a lo mejor vende por lo menos la mitad de discos que venden los Beatles. Entonces creo que las puertas no es que se abrieron, sino que se dinamitaron por el empuje de tanta cosa. Fue la Y primera vez que la generación joven fue dueña del mundo, ¿no? O sea, los sí, jóvenes... por lo menos del mundo de la música, ¿no? Entonces, acuérdate que en esa época, cosas tan bizarras como, bueno, un poco después si tú quieres, pero no, estoy hablando creo que de los finales de los 60, cosas tan bizarras como Frank Zappa o el Captain Beefheart o King Crimson, eh, o el mismo Hendrix, que en realidad tú lo oyes y Hendrix pues, no es una cosa complaciente ni comercial ni nada, es una cosa bastante fuerte. Todos esos músicos, en un principio al menos, estuvieron en las disqueras y tuvieron un contrato y entraron por ahí porque, por lo que te digo, no sabían si eran buenos o malos, eso creo que nunca lo sabrían, pero tampoco sabían si a lo mejor ahí había otra mina de oro como la que habían resultado los Beatles, ¿no? Yo creo que por ahí va. Hendrix fue a tocar una versión súper violenta y furiosa del himno norteamericano cuando lo invitaron a Woodstock, ¿no? Un Sí, poco una postura política sobre lo que estaba pasando en tremenda. Vietnam. Uh-huh. Entonces había un componente también muy fuerte que tenía que ver con la revolución sexual, con el despertar de los jóvenes, una generación que empezó, por lo menos decimos en la música, a adueñarse de los espacios y que tenían una visión muy política. A ti te tocó también, muy joven, pero te tocó la ola de los 70s en México, en donde el rock también era un asunto extremadamente político, ¿no? Sí, digo, el rock en un principio representó toda esta posibilidad de ruptura y de imaginar cosas nuevas, y por supuesto que tenía una componente política que en México se tradujo o se adaptó o se adoptó a la situación nacional, local, que pues no estaba exenta de cosas, y está ahí el 68, que de alguna manera asocia a este movimiento político con la juventud, y esto a su vez la juventud estaba asociada con el rock. Entonces, para mí desde que estaba en la primaria, el rock tenía esta connotación de postura política, no solo era la pura música, sino tenía esta connotación de postura política que tenía que ver con la juventud, tenía que ver con un sistema, quizá yo no lo racionalizaba así, pero todo el mundo sabía que vivíamos en un estado muy patriarcal, muy anquilosado, la famosa dictadura perfecta de Vargas Llosa, todo el mundo sabía que estábamos en eso, y de alguna manera el rock significaba una actitud, una postura contra eso, desde el principio. Tú tienes una canción, Reptil, que es, yo creo que tiene mucho que ver con esto de que hablas de Vargas Llosa, ¿no? La crítica a esta estructura que no pierde de ninguna manera. No sé si es para toda Latinoamérica o es el PRI en particular. Yo creo que mi canción habla específicamente del PRI. No el PRI es como una manera de simplificar la cosa, pero todo el aparato de poder que está representado en el PRI, ¿no? Y los intereses de cierta cúpula empresarial y revolucionaria que se adueñó de las cosas de maneras muy abusivas que hasta la fecha en muchos lados prevalecen, ¿no? Oye, y cuando a ti te tocó ya estar en tu adolescencia y tener oportunidad de tocar, el rock estaba prácticamente proscrito en México, ¿no? O sea, no había muchos espacios para tocar en ese momento. No, repito, por lo que pasó tiene que ver con el 68 y lo del 71, que por cierto sale hay esta escena tan bien llevada a la pantalla en la película de Cuarón, Roma. A mí me tocó
curiosamente me tocó estar ahí, justo un poco como los personajes de él, en medio de, por circunstancialmente, estar en medio de esa manifestación que también acabó medio en masacre y en golpiza por parte de los halcones. Estamos hablando del jueves de Corpus Christi, del halconazo, ¿no? Sí, del halconazo. Entonces, estas cosas que habían sucedido, eh, aunque los medios, bueno, los medios obviamente estaban totalmente asociados con el poder, ¿no? Eran parte de lo mismo. Ellos, los medios no hacían mucho ruido con eso, pero la gente, en la calle, pues todos sabíamos que cómo había estado. Y te digo, a mí me tocó vivirlo circunstancialmente, era muy joven también. Iba con mi mamá en el coche cuando me tocó presenciar la estampida de chavos que eran correteados por los halcones y golpeados de la manera más eh, inclemente, ¿no? Entonces todas estas cosas estaban en el aire. El carro con tu mamá, ese 10 de junio del Sí, ya íbamos. Te digo, yo no tenía nada que ver con el movimiento. Yo iba con mi mamá a visitar a mi abuelita, pero me tocó estar ahí en ese momento. Entonces, desde muy chavo, a mí me tocó ver esas cosas de cerca. Y el gobierno se volvió muy represor, no solo el gobierno, sino, repito, todo lo que estaba alrededor de él, incluidos los medios masivos, que en ese entonces prácticamente era la televisión privada Televisa, que no sé, entonces creo que ni se llamaba Televisa, pero bueno, todo esto se volvió muy represor y muy contra los jóvenes, contra el rock, contra juntarnos, le tenían miedo a que los jóvenes se juntaran, y un poco ser joven y gustar del rock era casi como comprar una credencial de proscrito, ¿no? Así era. ¿A tu mamá le preocupaba cuando empezaste a tocar como que te fueras a meter en problemas por andar en el rock? Sí, sí, claro. Claro, porque no han cambiado mucho las cosas, ¿no? Ahorita, actualmente el rock es visto como casi como una opción de carrera, o al menos, no sé si ahorita todavía, porque las acciones van a la baja, pero creo que en un momento, hace la década pasada y esta misma que está terminando, pues llegó a ser incluso una opción de carrera, ¿no? Si quieres ser famoso y rico, pues el rock es una opción. Pero en ese entonces no, el rock era una actividad y un gusto muy particular de un cierto grupo de gentes que, te digo, además tenía esta connotación un poco de ser una cosa medio proscrita, ¿no? Censurada. Oye, y en medio de esa época en donde no se podía tocar mucho, ¿tú ya estabas haciendo algo? ¿Ya escribías algunas canciones? ¿Ya empezabas a componer desde esa oscuridad? Sí, sí, sí. Bueno, yo empecé a estar en bandas realmente muy chavo, como desde los 15 años. Pues eso era lo que me gustaba, ¿no? Y hasta la fecha me sigue gustando. Pero en ese entonces era poco lo que se hacía en el país a nivel eh, creación propia. Sí había, por supuesto, eh, cosas específicamente como el Tri de Alejandro Lora, en ese entonces era Tri Souls, y algunas otras bandas muy clandestinas también, que hacían cosas propias, pero en general la actividad para los que nos gustaba el rock se desarrollaba en bandas que tocaban o tocábamos covers de la música que nos gustaba, ¿no? Led Zeppelin, Neil Young, lo que fuera. No había como esta casi consigna que hoy se da por sentado de que los grupos tienen que hacer su propio material. En ese entonces eran muy contadas las excepciones de los que escribían sus cosas. Sin embargo, yo empecé a hacer canciones primero que nada como una manera de darle salida a una forma de expresión, si tú quieres,
y también para, como una manera de narrar acontecimientos muy cercanos a mí, o que tenían que ver con mis cosas muy personales. Pero en un principio para mí esta era como una actividad disociada del grupo en el que tocaba. Fíjate qué loco, o sea, hacía estas canciones, pero no se me ocurría llevarlas al grupo para montarlas con ellos. O sea, como que eran dos cajones que yo mantenía por separado. Uno en las canciones medio de closet, valga la expresión, y el otro tocar con estas bandas en las que te digo, la mayoría de lo que hacíamos eran covers, pero poco a poco se fue abriendo ahí esa posibilidad, empecé a llevar cosas y cada vez fuimos virando hacia allá, ¿no? A escribir nosotros la música. ¿Cuál fue tu primera banda? ¿Cómo se llamaba esa primera banda donde hiciste tu... La primera banda en la que estuve es una banda en la que estaba con unos primos míos, mayores que yo, y que ellos me enseñaron mucho porque ellos, a esa edad, cuando estás muy chavo en la adolescencia, pues una diferencia de 3, 4 años, 5 años, significa un montón. Entonces, ellos me llevaban un poco esas edades, tenían una banda que ya sonaba y que tenía el auspicioso nombre de El Fracaso, que me gustaba porque era un nombre bien contestatario y que reflejaba un poco esa actitud en la que te digo, o sea, uno hacía el rock no como una manera de lograr el éxito, ni mucho menos, sino como una actividad casi clandestina, ¿no? Entonces, esta era la primera banda en la que estuve, se llamaba El Fracaso, y la verdad es que sonábamos muy bien, pero era una banda básicamente de covers. Oye, en ese momento, por ejemplo, al menos abuso de autoridad, esas canciones contestatarias del Tri, ¿ya dejaron alguna huella en ti o era algo que todavía que no te identificabas tanto? El Tri se movió un poco en otros terrenos, en otros ámbitos. Yo creo que yo era un poco más fresa, ¿no? Me moví en otras zonas. Pero después sí, conforme yo me seguí involucrando en el rock, cambiando de bandas, etcétera, llegué incluso a alternar y a tocar en los famosos hoyos funkis, que eran lugares, espacios que tomaba la banda, literalmente también de manera un poco ilegal y clandestina, para hacer tocadas ahí, tardeadas por lo general los domingos. El Tri era el rey de ese circuito, eran los reyes de ese circuito, y si tú querías tocar y seguir en el rock, aparte de estas tocadas en las que yo me movía, que eran más como fiestas o cosas privadas, pues en algún momento había que ir a dar a los hoyos. Entonces ahí fui a dar yo también y me tocó alternar con el Tri, lo cual era una experiencia terrorífica, la verdad.